Hermanos, continúo con la parte que corresponde al sermón en este día del Señor. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando el libro de Éxodo, el capítulo 27. Y en esta parte vamos a ver de la lección número 106, vamos a ver tres aplicaciones más que nos da la palabra del Señor en base a Éxodo 27. La primera parte que vamos a presentar es acerca del sacrificio del cristiano, que precisamente siempre está basada en Éxodo 27, los versos 1 al 8. Dios no requiere sacrificios de animales de sus hijos hoy. Esto lo hemos dejado demasiado claro en la primera parte que ya hemos estudiado, que Dios no requiere sacrificios de animales de sus hijos hoy. Imagínense cómo fue de sabio nuestro Dios, porque entiendo que en aquella época que dio estas ordenanzas al pueblo judío, había la facilidad de estos animales, pero hay naciones como la nuestra que no tienen grandes cantidades de estos animales que se usaban para los sacrificios. Entonces Dios tuvo que ser sabio, pues, y sin embargo sí requiere de sacrificios, como ya lo hemos visto, y por eso es que hay que entender que el sacrificio más básico que nos pide consiste de nosotros mismos. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que comprender, el sacrificio de nosotros mismos, repitiendo lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que aquí se nos está presentando en una forma bastante clara. Fíjese bien que no está diciendo trae un sacrificio y ponlo sobre el altar para mí. Probablemente imagínense que si hubiera esa ley que permitiera el sacrificio de animales, a nosotros no nos compete ya esta situación. En lugar de ello, lo que en efecto dice es, sube al altar. Tú eres el sacrificio que deseo. O sea, somos nosotros como cristianos, como personas que nos damos básicamente en sacrificio a nuestro Señor. Somos nosotros, hermanos, que presentamos ese sacrificio a nuestro Dios. Mire lo que nos dice también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:6. Nos dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, el apóstol Pablo aquí estaba hablando de la proximidad que se daba, pues, para él ser ejecutado. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ninguna ejecución es agradable, sea por fusilamiento, sea que sea ahorcado, sea que sea lapidado, sea que es pasado por la guillotina como lo fue en tiempos de la Edad Media. Cualquier sacrificio humano de ofrecer la vida, tenemos que entender
que es algo realmente muy, muy duro. Entonces, por eso tenemos que ver, hermanos, que el sacrificio del cristiano en relación a Cristo es realmente muy valioso, muy valioso. Pero veamos un segundo aspecto. El segundo aspecto es acerca del altar del cristiano. Esto está también comprendido aquí en Éxodo 27, versos 1 al 8, y lo usamos con Hebreos 13:10, hablando precisamente del altar del cristiano. Israel tenía su altar. ¿Por qué lo tenía? Porque así se lo había ordenado el Señor, porque así se lo había pedido Dios, y Dios le dio instrucciones de cómo tenía que haber hecho este altar. Es decir, no se dio una situación antojadiza. Entonces, la interrogante que nosotros tenemos es: ¿tienen un altar los cristianos? ¿Un altar a donde ir a adorar a nuestro Señor? Claro que no. En tiempos neotestamentarios, algunos decían que los cristianos estaban en desventaja. ¿Por qué se decía en tiempos neotestamentarios que algunos cristianos estaban en desventaja? Porque a diferencia de los judíos, no tenían un altar. Pero mire lo que dice Hebreos 13:10. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, ¿cuál es el altar del cristiano? Yo hace unos momentos les hacía este interrogante: ¿tienen un altar los cristianos? Ahora le hago la interrogante: ¿cuál es el altar del cristiano? Bueno, las respuestas varían. Sin embargo, la palabra altar podría querer decir sacrificio. Eso es lo que podría querer decir la palabra altar, sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que como cristianos que somos, tenemos un sacrificio que nos beneficia únicamente a nosotros. Y ya lo he dicho, pues el sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Claro, para la gente en aquel tiempo, cuando vieron que Cristo estaba en la cruz, para los perversos lo vieron como un triunfo. Lo vieron como algo que realmente habían logrado lo que los judíos querían que fuera llevado a la muerte. Pero nosotros tenemos que entender que ese sacrificio para los hijos de Dios en nuestros tiempos presentes fue un sacrificio muy valioso. El altar de la ley mosaica nos recuerda del sacrificio de Cristo y nos insta a estar dispuestos a darnos a Él. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nunca, como personas que adoramos a nuestro Señor en espíritu y en verdad, nunca nuestra adoración estará basada en aspectos materiales, estará basada en situaciones materialistas o estará basada en situaciones de imágenes. Nunca va a estar basada en el fetichismo, pues el culto que las personas les gusta dar a imágenes o cosas que para ellos son realmente de importancia en cuanto a adoración se refiere. Claro, adoración según ellos, para ellos, ¿verdad? No en relación a lo que realmente nosotros
querramos hacer. Bueno, y el tercer aspecto que quiero que veamos, hermanos, es que cuando nos encontramos con el Señor, es decir, ¿dónde? Cuando nos encontramos con el Señor, o sea, ¿dónde nos encontramos con el Señor? El Señor dijo que se encontraría con los israelitas en el propiciatorio del tabernáculo, y esto es lo que hemos aprendido conforme a aquella época, conforme a las instrucciones que se les dieron a ellos. Miren lo que tenemos recordando Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti, de allí, o sea, en el propiciatorio del tabernáculo, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y luego dice que él habitaría entre ellos. Eso se lo dejó bien claro en Éxodo 29, versículos 43 y 45. Les dice esto: allí me reuniré con los hijos de Israel. Él fue bien explícito. Les dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Ahora, claro, usted tiene que entender, mi amado hermano y hermana, que esta reunión sería en espíritu, porque Dios es espíritu. Y Dios nunca ha tenido una manifestación física. Cuando dice me reuniré, usted no tiene que imaginarse como quien dice a dos personas, usted y la otra persona, que es Dios, con la misma figura que usted tiene en su cuerpo. No, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, o sea, la presencia de Él, pues, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Cómo sería esta habitación de nuestro Dios? Claro, espiritualmente hablando. Yo creo que a usted que vive en las cosas de Dios no le es difícil comprender esta presencia espiritual de nuestro Dios. Claro, una persona que no está identificado con palabra de Dios, con enseñanza de Dios, le es totalmente difícil entender la presencia de Dios en espíritu, la presencia de Dios espiritualmente hablando. Entonces, ¿dónde pueden encontrarse los cristianos con el Señor hoy en día? ¿Dónde es que pueden encontrarse los cristianos con el Señor hoy en día? Hermanos y hermanas, nos encontramos con Él en la iglesia. ¿Lo cree usted o no lo cree? Amén. Tiene que entender, pues, que es en la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Esta edificación, esta construcción de esta casa. No. La iglesia somos nosotros. Nosotros nos encontramos como iglesia, y cuando nos reunimos, ahí está Dios con nosotros, con su iglesia, con los reunidos. Es su iglesia, pues siempre está ahí el Señor. Siempre va a estar presente nuestro Señor. Entonces, para estar con Él, tenemos que estar en la iglesia. O sea, tenemos que estar dentro de la iglesia. Eso es lo que usted tiene que entender. Usted puede decir, qué bendición era para los judíos antiguos testamentarios, qué bendición era que tenían un tabernáculo, tenían un lugar santo, y el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo una vez al año y podía hacer expiación por los pecados del pueblo. Hermanos, nosotros tenemos esa bendición estando en la iglesia cada primer día de la semana y todos los días de la semana. No tenemos que tener
personas en lo humanamente hablando que intercedan por nosotros, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo y nosotros también nos encontramos dentro de la iglesia. Entonces, para estar con Él tenemos que estar en la iglesia. También nos encontramos con Él, hermanos, al congregarnos. Cuando nosotros estamos reunidos, estamos dentro de su iglesia y estamos reunidos con Él. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, sin embargo, podemos encontrarnos con Él en cualquier momento y lugar. No tenemos que ir a ningún lugar especial para encontrarnos con el Señor. No, esta situación que se le dio al pueblo judío de la construcción del tabernáculo, de estar en el lugar santo, en el lugar santísimo, esto no es para con nosotros. Y se dio un hecho muy importante. Mire lo que se dio, lo tenemos narrado en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan 4, 21 al 24, tenemos una situación muy especial. Dice, Jesús le dijo, cuando estaba hablando con esta mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, la adoración validera solo era en Jerusalén. Acuérdense que cuando se celebró el día de Pentecostés, todos iban a Jerusalén. Cuando llegó el día de Pentecostés, que fue derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles y que hubo una conversión como de 3,000 personas, era en Jerusalén, porque allí era el lugar donde el Señor les pedía. Entonces, por eso dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros sí sabemos, le dice el Señor, porque la salvación viene por los judíos. O sea, entró por los judíos. Ahí empezó la salvación. Bueno, el Señor Jesucristo era judío, pero esto no quiere decir que le dio más validez a la salvación porque era judío. Simplemente Él, como Dios que era y que lo es eternamente, se dio por nosotros. Pero miren lo que le sigue diciendo, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores, hermanos? Los cristianos, pues. Usted entiéndalo, usted trasládelo a esa situación. Usted no tiene que estar preguntando, estar en la nube, y quiénes son los verdaderos adoradores. Somos nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, su iglesia, pues. Aquí está hablando a esta mujer en materia de profecía, pero fue una profecía que fue cumplida a partir del día de Pentecostés. Por eso dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo le iban a adorar? En espíritu y en verdad. Nosotros adoramos a nuestro Señor, no necesitamos un altar, pues. No necesitamos un tabernáculo, porque adoramos como iglesia, reunidos como iglesia. Le adoramos en espíritu, y dice, y en verdad. ¿Por qué dice en verdad? A través de la verdad que ha sido revelada por medio de las Sagradas Escrituras, especialmente lo que tenemos en las Escrituras neotestamentarias. Entonces, cuando él dice así, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios se complace, nuestro Padre Celestial se complace, hermanos, de nuestra adoración actual, en espíritu y en verdad. Esa es la realidad.
¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nunca espere ver una representación física de nuestro Dios. Y aun cuando seamos tomados en el día del juicio final y estemos en el cielo, la manifestación de nuestro Dios y del Señor Jesucristo será en espíritu, no a través de una figura. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la realidad pues que se presenta en cuanto a nuestra adoración. Yo termino diciendo lo siguiente, hermanos, que los que están en la iglesia están en el Señor, ni más ni menos. Usted siéntase feliz, usted siéntase muy contento, muy contenta de que los que están en la iglesia están en el Señor, y el Señor está en cada cristiano. Por supuesto que para eso se requiere que nosotros estemos obedeciendo su sagrada voluntad, estemos caminando de acuerdo a sus sagrados preceptos. Y entonces por eso le digo, si usted es cristiano, usted siempre tiene acceso a Cristo. Esa es la realidad. Usted como cristiano que es, como cristiana que es, siempre tiene ese acceso a Cristo, y debe de estar seguro, segura de que ese acceso a Cristo es interminable. Que usted tiene dificultades en la vida, sí, yo las tengo. Todos aquí presentes y todos los que me escuchan en las diferentes naciones tenemos dificultades, las vamos a tener. Yo en mi cuerpo llevo la carga de 3 o 4 enfermedades, pero gracias a Dios son enfermedades que hasta el momento no me han impedido el pregonar palabra de Dios. Gracias a Dios, gracias a Él. Entonces, por eso usted debe sentirse completamente seguro que si usted es cristiano o cristiana, siempre tiene acceso a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la mayor felicidad que nosotros tenemos que tener. Gracias a nuestro Dios, pues, por esta gran bendición. Gracias porque Él está con cada uno de nosotros. Yo le invito, pues, para el siguiente Día del Señor, vamos a continuar con el libro de Éxodo, pero desde ya les adelanto, vamos a hacer un traspaso del capítulo 27, vamos a ir al capítulo 30 y después voy a regresar al 28 y 29. Y la tarea para este capítulo 30 es leer todo el capítulo 30 del libro de Éxodo. Que le quede claro, pues, que esa es la tarea para el siguiente Día del Señor, que sería el 21 de julio, año 2024. Les agradezco a ustedes por sus finas atenciones. Les recuerdo que mañana, con la ayuda del Señor, voy a continuar con el estudio de Santiago, la lección número 4, y ya mañana vamos a empezar el estudio del texto, iniciándonos con el versículo 1 del capítulo 1. De manera pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y que Él sea con ustedes durante toda su vida. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer su sagrada voluntad. Despidámonos pues en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites la edificación de tu sagrada palabra. Gracias, Padre eterno, por ello. Permite que todo lo que hagamos siempre sea para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque nosotros podemos acudir a ti en oración y poner todo bajo tu divino poder.
En esta oportunidad estamos orando exclusivamente por una petición hecha en este momento, porque el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela pide oración por un conocido que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Él se llama Bernardo González. Pedimos después por la recuperación de su amigo el señor Bernardo González. Bendice también a nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela por su fidelidad a ti. Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos das y por todo lo que, las bendiciones que siempre alcanzamos de ti. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.